¿Alguna vez sentiste que la persona que más amabas en este mundo te dio la espalda como si no fueras nada? Si alguna vez pasaste por eso, o conoces a alguien que sufrió en manos de quien crió con tanto amor, escucha lo que tengo que decir. Porque hoy, es mi voz la que necesita ser escuchada. Me llamo Josefina Ramírez, y hoy tengo 68 años. Nací en un pueblito de casas sencillas en el interior de Zacatecas, en el corazón de México. Crecí entre montañas. El olor del maíz cocido, gallinas caminando por el patio y mi madre diciéndome, cada día, tienes que ser fuerte, Josefina. La vida no es fácil para las mujeres. Y lo fui. Fui fuerte cuando mi papá murió y mi madre tuvo que trabajar en 3 casas distintas para poner comida en la mesa. Fui fuerte cuando, a los 12 años, tuve que dejar la escuela para cuidar a mis hermanos pequeños. Fui fuerte cuando acepté un matrimonio arreglado solo para no ser una carga más en la vida de mi madre. Fui fuerte incluso cuando ese hombre, el padre de mi hija, me dejaba sola por semanas y volvía borracho, llamándome inútil, sin mirarme jamás con cariño, pero nunca, nunca imaginé que mi mayor dolor vendría desde dentro de mi propia casa. De la sangre de mi sangre, esa niña. Camila, ay, Dios mío. La llevé en mi vientre 9 meses. Le hablaba todos los días mientras lavaba ropa en el río. Soñaba con el día en que correría por el corredor gritando, mamá, mamá. Con esos pies descalzos. Yo habría dado mi vida por ella, y quizás eso fue exactamente lo que hice. Le di toda mi vida. Y ella lo tomó todo y se fue como si yo fuera una carga vieja e inútil. La primera vez que sentí el hielo en su corazón fue cuando le pregunté si podía quedarme unos días en su casa, después de que tuve un problema en la pierna. Me costaba subir escaleras, ir al mercado, y el médico dijo que necesitaba reposo. Ella me miró con una sonrisa educada, pero sus ojos eran de una desconocida. Dijo que todo era pequeño, que el esposo necesitaba silencio para trabajar. Y que yo entendería, claro, que era mejor quedarme en mi casa, sola. Con la pierna hinchada, dolor día y noche, y la radio como única compañía, aún así, la defendí. Le decía a la vecina que estaba ocupada, que el trabajo era pesado, que no quería molestar. Siempre encontré excusas para no aceptar la verdad que dolía más que cualquier herida física. Mi hija me evitaba. Me despreciaba. Me ignoraba. Con el tiempo, sus visitas se convirtieron en mensajes fríos por WhatsApp. Luego, ni eso. La veía publicando fotos en Instagram, ella, el esposo, los niños, en viajes, restaurantes, fiestas. Y yo allí, mirando la pantalla del celular con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome qué fue lo que hice mal, pero no hice nada mal. Lo único que hice fue amar demasiado. Me culpé. Me pregunté si fui una madre controladora, si exigí mucho, sí. No fui lo suficientemente cariñosa, pero la verdad es que lo di todo. Cuando quiso estudiar fuera, vendí mis aretes de oro, los únicos que eran de mi madre. Cuando quiso casarse y no tenía dinero para nada, hice rifas, cosí vestidos. Para las vecinas, pasé noches sin dormir.
Y cuando nació su primer hijo, fui yo quien se quedó meses en su casa cuidando al bebé mientras ella se recuperaba. ¿Y hoy? Hoy soy la vieja de la que apenas se acuerda. Una vez, en el supermercado, me encontré con una conocida de ella. ¿Cuándo? Le dije que era la mamá de Camila. La mujer abrió los ojos. Dijo, «Ay, casi no habla de usted. Ni sabía que todavía vivía aquí. Que todavía vivía aquí». Como si yo fuera un recuerdo olvidado del pasado, quise gritar en ese pasillo de productos de limpieza. Quise romper esa botella de vinagre en el suelo. Pero solo sonreí. Y seguí caminando. La gente cree que cuando uno envejece, se convierte en un estorbo. En un objeto que se guarda en la estantería más alta. Pero lo que más duele no es el silencio, es el desprecio. Es sentir que fuiste importante solo mientras servías. Y después, descartada, como si el amor de madre fuera desechable, pero yo no voy a callar más, fui hecha para ser fuerte. Pero hasta los fuertes se rompen cuando el golpe viene de donde menos lo esperas. Hoy, voy a abrir mi corazón. Y si estás ahí, escuchándome, quiero que sepas que no estás sola. Porque yo también fui olvidada por quien más amé, y ahora es mi turno de hablar. Asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi hija Camila era todo lo que yo tenía. Después que su padre nos dejó, yo me dediqué a ella como si fuera mi única razón de respirar. La levantaba en la madrugada cuando tenía fiebre. Le preparaba su lonche con amor, le bordé sus primeros vestidos, le enseñé a peinar su cabello, a defenderse. Le di lo que no tuve. Y quizás ahí empezó mi error. No en amar, sino en entregarme por completo hasta olvidarme de mí. Los años pasaron. Camila creció, se hizo mujer. Estudiosa, determinada, brillante. Se fue a Guadalajara a los 17 años para estudiar Derecho. Yo me quedé en nuestro pueblito, cosiendo para las vecinas, vendiendo empanadas, haciendo lo que podía para enviarle dinero. Nunca le faltó nada, yo me aseguré de eso. Ni comida, ni amor, ni sacrificio, pero algo empezó a cambiar después que se casó con Mauricio, ese hombre tan seco, tan elegante por fuera y tan frío por dentro. Yo no quise decir nada al principio. Uno no se debe meter en la vida matrimonial de los hijos, o eso me repetía. Pero bastó que me quedara una semana en su casa, después del parto de su primer hijo, para entender el lugar que ahora ocupaba yo. Ninguno, Camila no me hablaba con cariño. Me daba órdenes disfrazadas de consejos. Mamá, no lo cargues tanto que lo vas a mal acostumbrar. Mamá, no le pongas esa cobija, aquí no hace frío. Mamá, por favor no cocines cosas tan pesadas, aquí comemos diferente. Era como si todo lo que yo era, ya no servía. Como si mis años de experiencia, de dolor, de lucha,
fueran un estorbo, una reliquia vieja de otra época, y cuando hablo de abuso, no hablo de gritos ni de golpes. Hablo del silencio, de las miradas que no te ven, de la puerta que se cierra sin despedida, de escuchar cómo le habla con dulzura a su suegra, y a ti ni una palabra. Hablo de sentir que molestas con solo respirar una tarde, mientras limpiaba la cocina de su casa, porque sí, además de cuidar al bebé, cocinaba, lavaba y dejaba todo impecable, la escuché hablando por teléfono. Estaba en su cuarto, y no sabía que yo pasaba cerca. Dijo, sí, ya sé, pero no puedo dejarla sola con el niño todo el tiempo. Está vieja, se le olvidan las cosas. Vieja. Se le olvidan las cosas. Yo me quedé paralizada con el trapo mojado en la mano. Esa. Era yo ahora. Un estorbo. Una carga. Un riesgo. Esa noche no dormí. Lloré bajito, en el colchón inflable que me habían dejado en la sala. Me sentía más sola que nunca, aún rodeada de gente. Pensaba en mi madre. En cómo ella se fue sin hacer ruido, en su cama, después de tantos años de trabajo. Me preguntaba si ella también se sintió así de invisible al final. ¿Será que todas las madres terminamos así? Olvidadas por quienes más amamos. A los pocos días, Camila me dijo que podía regresar al pueblo, que ya se sentía mejor. No me abrazó. No me dio las gracias. Solo me llevó a la central de autobuses, me entregó un sobre con dinero y un tupper con comida, como si yo fuera una visita lejana. En el camino de regreso, sentada junto a la ventana del autobús, vi pasar los cerros, las casitas de adobe, los perros callejeros durmiendo al sol. Y sentí una tristeza tan honda, una especie de muerte lenta. No de cuerpo, sino del alma. La muerte de quien ya no espera nada. Volví a mi casa y encontré todo tal como lo había dejado. Polvo en los muebles, platos sucios en la pileta, el calendario en el mismo día. Era como si el tiempo no hubiera pasado allí, mientras mi corazón se hacía pedazos en otro lugar, y después vino el silencio. Días y días sin mensajes. Ni una llamada. Ni una foto del niño. Nada. La vecina doña Lupe me preguntaba si todo estaba bien. Y yo sonreía. Porque una madre no anda contando sus vergüenzas. Porque no quería que nadie supiera que mi propia hija me trataba como si yo fuera un mueble viejo. Pero por dentro, me rompía, empecé a dudar de mí misma. A olvidar cosas. A dejar de cocinar. A no querer salir ni para comprar pan. Mi vida se fue encogiendo, como si ya no tuviera sentido levantarme de la cama. Me convertí en un fantasma. Dentro de mi propia casa, una noche, me miré al espejo. Y no me reconocí. Tenía la cara caída, los ojos opacos, el cabello descuidado. No era la mujer fuerte que crió sola a una hija. No era la mujer que se enfrentó a la vida sin miedo. Era solo una madre rota, y todo, por alguien que yo creí que me amaría para siempre. Después de aquellas semanas de silencio, comencé a preguntarme si yo era la exagerada. Si todo estaba solo en mi cabeza.
Tal vez Camila tenía demasiadas cosas en la mente. Tal vez su manera de amar era distinta. Tal vez yo era demasiado sensible. Las madres hacemos eso, ¿sabes? Nos culpamos por todo. Hasta por el desprecio que recibimos. Recuerdo que una tarde intenté llamarla. Era jueves, eso lo sé porque había preparado café de olla, ese que me gusta con canela y clavo, y me dije, voy a llamarla, solo para saber cómo está. Sonó 2 veces y luego se fue al buzón. No dejó mensaje. No devolvió la llamada. Pasó una semana. Luego 2. Yo me decía, está ocupada. Pero dentro de mí algo ya sabía. Yo ya no era parte de su vida. Me senté muchas veces en la mecedora junto a la ventana, viendo cómo pasaban los vecinos con sus bolsas de mandado. Los niños jugando con pelotas remendadas, y yo ahí, como una sombra. A veces, pensaba que si desaparecía, nadie se daría cuenta. ¿Sabes lo que es sentir que ya no haces falta en el mundo? Una vez, me levanté con el impulso de escribirle una carta. La empecé en una hoja de libreta vieja. Hija, solo quería decirte que te extraño, pero no pude terminarla. Me ganó el llanto. Y cuando una madre llora sola, no se escucha. Se llora por dentro, con la garganta apretada, con el corazón haciendo ruido. Empecé a hablar con Dios. A decirle cosas en voz baja, mientras regaba las plantas o pelaba papas. Le decía, Señor, si hice algo mal, perdóname. Pero por favor, no me dejes sola. Porque la soledad no grita. Te carcome. Y te hace invisible hasta para ti misma. Un día, doña Lupe, la vecina, vino a traerme tamales. Me vio pálida, apagada. Se sentó en mi cocina y me dijo, Josefina, ¿ya comiste? Y rompí. Lloré como una niña. Le conté todo. Y ella solo me abrazó. Fue el primer abrazo que recibí en meses. Qué duro es admitir que una vecina te consuela más que tu propia hija, pero ahí, algo despertó. Después de aquel día, empecé a escribir en un cuaderno. Cosas simples. Lo que sentía. Lo que soñaba. Lo que recordaba. Escribir me hizo ver que todavía tenía voz. Que aunque nadie me escuchara, yo seguía aquí. Con cicatrices. Pero viva, recordé cosas de mi juventud que había enterrado. Recordé que una vez bailé bajo la lluvia con una flor en el cabello. Que aprendí a leer sola con los libros de catecismo. Que hice un vestido para una quinceañera con retazos y me quedó hermoso. Recordé que antes de ser madre, yo era mujer, y eso fue como una chispa. Pequeña, pero suficiente. Un día me miré en el espejo y dije en voz alta, no merezco esto. No merezco ser tratada como trapo viejo. Y aunque mi hija no me mire, yo me voy a mirar. Decidí levantarme temprano. Limpiar la casa. Peinarme. Ponerme mi blusa de flores. Salir al tianguis a comprar fruta fresca. Pequeñas cosas. Pero me devolvían pedacitos de mí. Pasaron semanas sin noticias de Camila.
Pero esta vez, ya no dolía igual. Ya no vivía esperando el sonido del teléfono. Empecé a dejar que el sol me tocara la cara. A escuchar boleros en la radio. A coser. De nuevo. Y un día, sin esperarlo, alguien tocó la puerta. Era Rebeca, una joven del barrio, que se había ido hacía años a vivir a Aguascalientes. Doña Josefina, ¿usted todavía cose? Me preguntó. Mi hija va a cumplir 15 años. Quiero algo especial, sentí algo que no puedo explicar. Algo que no sentía hacía mucho, utilidad. Reconocimiento. Confianza, le dije que sí. Que claro que sí. Esa noche no pude dormir. Saqué mis hilos, mis agujas, los retazos guardados. Y. Entre telas y recuerdos, me di cuenta de que yo aún podía construir algo bonito. A pesar de todo, porque aunque el corazón esté roto, las manos recuerdan cómo crear. Y esa fue mi primera puntada de regreso a la vida, asterisco asterisco esa noche, después de que Rebeca se fue, me senté en la mesa con la tela entre las manos y una luz tenue encima. Sentí como los dedos temblaban al tocar el algodón. No era por falta de práctica, mis manos aún sabían lo que hacían, era por emoción. Hacía años que nadie confiaba en mí para algo tan importante como un vestido de 15 años. Mientras comenzaba a cortar la tela, me invadió una sensación extraña. Como si el silencio de tantos días se empezara a llenar de nuevo con algo, con sentido. Las tijeras cortaban el pasado también. Cada trazo era una línea entre lo que fui y lo que estaba dispuesta a volver a ser. Trabajé varias noches. Puntada por puntada, con calma, con detalle. Recordé cuando cosía los vestidos de Camila para las pastorelas de la primaria. Ella se paraba frente al espejo con su corona de cartón y me decía, «¿Estoy bonita, mamá?» Yo le respondía, «Eres la estrella más hermosa de todas». Y ahí estaba yo, tantos años después, cosiendo para otra niña. Una que no era mía, pero que me devolvía una razón para seguir. El día que Rebeca vino por el vestido, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Está hermoso, doña Josefina», me dijo. Es más de lo que imaginaba, y entonces pasó algo que no esperaba, me pagó más de lo que habíamos acordado. No por lástima, no, sino porque valoró mi trabajo. Ese dinero no era mucho, pero me hizo sentir rica. Rica de algo que había perdido hacía mucho, dignidad. Los días siguientes, otras vecinas comenzaron a pasar por mi casa. Una quería un arreglo en un pantalón, otra una blusa especial para ir a misa, otra una cortina para la cocina. Y poco a poco, mi casa volvió a tener voces, risas, movimiento. Ya no era solo una anciana sentada a esperar la muerte. Era Josefina, la costurera, la que sabía de telas, de hilos, de formas. La que podía hacer magia con las manos, aunque el corazón siguiera roto. Un sábado por la tarde, me senté en la puerta con una taza de café de olla y observé el barrio. El sol doraba los techos, los niños jugaban en la calle con globos. Y por un instante, me sentí viva. De verdad viva, pero justo cuando creía que todo estaba empezando a acomodarse, sonó el teléfono. Era Camila.
Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré la pantalla. No era un número desconocido. Era su nombre. Claro como el agua, respiré hondo antes de contestar. Bueno, su voz era fría, lejana. Mamá, necesito que me mandes tu acta de nacimiento. Estoy haciendo unos trámites, eso. Fue todo. Ningún, ¿cómo estás? Ningún, te extraño, ningún, te quiero. Solo un trámite. Solo una necesidad, sentí un nudo en la garganta. Claro, hija. Te la mando mañana, colgué. Me quedé sentada con el celular en la mano. Y entonces lloré. Pero no como antes. No de desesperación. Era una lágrima distinta. De aceptación, ya no esperaba amor. Solo verdad. Y la verdad era que Camila no me quería como yo la quería a ella, y eso dolía. Pero también me liberaba, esa noche no me acosté triste. Me preparé un té, escribí en mi cuaderno, y cosí un poco más. Ya no necesitaba llenarme con ilusiones. Ahora me bastaba con la realidad. Y la realidad era que yo todavía tenía vida, propósito y fuerza. Al día siguiente, fui al registro civil, saqué una copia de mi acta y la mandé por correo. No escribí mensaje. Solo cumplí. Como quien paga una deuda pendiente. Porque a veces, el amor de madre no se puede devolver, pero sí se puede soltar. Me sorprendió no llorar más. Solo sentir esa mezcla rara entre alivio y tristeza. Como si por fin me quitara un costal del alma. Y esa libertad fue un regalo inesperado. A partir de ese momento, empecé a hacer cosas solo para mí. Pinté una maceta vieja con colores vivos. Cambié las cortinas de la sala. Me compré una blusa color mostaza que nunca me habría atrevido a usar antes. Fui al mercado y me di el gusto de comprar un trozo de queso fresco, aunque estuviera un poco caro. Porque sí, merecía cosas bonitas. Después de tanto dolor, yo también merecía ternura. Las mujeres como yo, que fuimos criadas para aguantar, para servir, para dar todo y quedarnos con migajas, también necesitamos aprender a recibir, y ese fue el primer paso. No hacia una reconciliación con mi hija, sino hacia una reconciliación conmigo misma. Nunca creí que me tocaría aprender a quererme tan tarde. Pasé toda mi vida poniéndome en segundo plano. Primero fue mi madre, después mi marido, luego mi hija, y cuando me di cuenta, yo no sabía ni cuál era mi comida favorita. Empecé a observarme con más calma. A mirarme al espejo no solo para peinarme, sino para reconocerme. Para ver quién era esa mujer de ojos cansados pero dignos, de manos arrugadas pero fuertes, de espalda encorvada pero firme. Porque sí, el cuerpo cambia, pero el espíritu, ese aún puede renacer. Una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, escuché a unas mujeres riendo en la casa de al lado. Era doña Trinidad, una señora más joven que yo, con 2 hijas adolescentes. Estaban sentadas bordando servilletas, tomando café y contando anécdotas. Me acerqué a la reja y saludé. ¿Quiere venir, doña Josefina?, gritó Trini. Tenemos pan dulce, acepté sin pensarlo.
algo me impulsó desde dentro. Como si mi corazón supiera que necesitaba eso más que cualquier otra cosa. Nos sentamos en unas sillas de plástico bajo un árbol de jacaranda. Las muchachas tejían y reían, y yo solo escuchaba al principio. Luego me animé a contar cómo hacía yo los bordados antes, cuando vivía mi madre. Hablamos del tipo de hilo, de las puntadas, de los colores que estaban de moda, y de pronto me sentí parte de algo, no era solo la costurera. Era una mujer entre mujeres. Una voz entre otras voces. Desde entonces, todos los miércoles nos reuníamos. Nos llevábamos bordado, comíamos lo que cada una traía, compartíamos historias. Y en una de esas reuniones, algo en mí terminó de romperse para empezar a sanar. Fue cuando Cecilia, una de las hijas de Trini, me dijo: «Doña Josefina, usted se parece mucho a mi abuela». Ella también sufrió mucho, pero siempre sonreía. Le pregunté si su abuela había tenido muchos hijos. Sí. 9. Pero al final, murió sola. Solo mi mamá la cuidaba. Los demás se olvidaron de ella. Y entonces lo dijo, sin saber lo que despertaba en mí, es que a veces los hijos no saben querer bien. O no quieren. Y una tiene que aprender a vivir sin esperar nada. Sus palabras me cayeron como aguacero en tierra seca. Era como si alguien pusiera en voz alta aquello que yo no me atrevía a decir ni en mis pensamientos. Sí. Hay hijos que no saben querer. Y hay madres que pasamos la vida esperando una disculpa, un abrazo, una mirada, que nunca llega, pero eso no significa que debamos marchitarnos. Empecé a escribir esa frase en mi cuaderno, una y otra vez: no necesito permiso para quererme. No necesito permiso para quererme. Hasta que un día, la creí, me compré un cuaderno nuevo. Forré la portada con flores de papel que yo misma recorté. En la primera hoja escribí: aquí empieza mi segunda vida. Cada noche, antes de dormir, escribía algo bueno que me había pasado. Aunque fuera una tontería, que el pan salió bien, que la flor de bugambilia había abierto, que una vecina me sonrió. Porque a veces, las pequeñas cosas sostiénenlo. Que los grandes amores rompieron, y una de esas noches, sin buscarlo, abrí la galería de fotos del celular. Vi imágenes viejas. Camila de bebé. Camila en su graduación. Camila embarazada. Y lloré. Lloré no por ella, sino por mí. Por la mujer que fui y que nadie valoró, pero también la perdoné. No porque ella lo pidiera, sino porque yo ya no quería cargar con ese rencor que me pesaba como costal de piedras en la espalda. El perdón, me di cuenta, no es para quien te lastima. Es para una misma. Para poder seguir. Para no envenenarse. Para recuperar el sueño, y empecé a dormir mejor. Soñé con mi madre. Me decía en el sueño: hijita, estás haciendo bien. No estás sola. Y aunque fuera solo un sueño, me bastó para despertar con paz. Las cosas fueron cambiando. La gente del barrio me miraba distinto. Algunos me decían que me veía más joven. Otros que tenía un brillo nuevo en los ojos. Yo solo sonreía. Porque sí, me estaba volviendo a querer,
y todo eso pasó sin que mi hija me llamara ni una sola vez más. Y está bien. No necesito su voz para tener la mía, porque ahora entiendo que la vida también se puede llenar de otras formas. Con amigas, con plantas, con costuras, con palabras. Con uno mismo, y ese fue mi mayor descubrimiento. No vine a esta vida solo para cuidar a otros. También vine a cuidarme. Asterisco asterisco, habían pasado casi 6 meses desde la última vez que hablé con Camila. Medio año de silencio. Medio año sin fotos del niño, sin mensajes de cumpleaños, sin una sola llamada. Al principio, dolía tanto que el pecho se me apretaba con solo ver su nombre en mi mente. Pero con el tiempo, ese dolor se volvió un eco lejano, una punzada que venía solo en las noches frías o cuando escuchaba en la radio una canción que le gustaba, una tarde de sábado, mientras estaba sentada bordando unas servilletas para entregar. En la misa del domingo, el timbre de la casa sonó, no esperaba visitas. Trini no venía los fines de semana y ninguna vecina me había avisado nada. Caminé hasta la puerta con las agujas en la mano y abrí. Ahí estaba Camila. De pie. Más delgada. El rostro serio. Un vestido claro y un bolso colgando del brazo. Como si fuera de visita a casa de una extraña, mi corazón dio un vuelco. Sentí como si el tiempo se hubiera congelado y todas las emociones de los últimos años quisieran salir al mismo tiempo. Hola, mamá, dijo, casi en susurro. No pude hablar de inmediato. Solo la miré. Por un instante, quise abrazarla, preguntarle cómo estaba, decirle que la había extrañado. Pero me contuve. Porque algo en mí había cambiado. Ya no era la madre rota que se conformaba con migajas. Pasa, le dije, secamente. Pero sin rencor, entró y se sentó en la silla frente a la ventana, donde tantas veces me había sentado yo esperando noticias suyas. Observó la casa. Notó los nuevos colores, las plantas bien cuidadas, el aire distinto. Se ve bonita tu casa, comentó, como si quisiera romper el hielo. Yo serví café, en silencio. Colocando 2 tazas sobre la mesa como si fuéramos 2 conocidas, no madre e hija. Finalmente, después de unos segundos, dijo lo que había venido a decir: me estoy separando de Mauricio. Bajó la mirada. Me fui de la casa. Estoy con los niños en un departamento pequeño. No es fácil, guardé silencio. ¿Por qué? Aunque quería preguntarle muchas cosas, ¿por qué vienes ahora? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué solo vuelves cuando necesitas algo? También sabía que esa no era una conversación cualquiera. Vine porque no tengo a nadie más, dijo con la voz quebrada. No sé ni por qué estoy aquí, pero pensé en ti y ahí estaba. La escena que tantas veces había imaginado. Camila regresando. Camila reconociendo que me necesitaba. Camila, la hija ingrata, sentada en mi cocina como si quisiera retomar algo que hacía tiempo se había roto, pero yo ya no era la misma. ¿Qué esperas de mí, Camila? Pregunté, mirándola directo a los ojos. Ella tragó saliva. No me lo esperaba. Quizá pensaba que yo correría a abrazarla. Que le prepararía su comida favorita.
que lloraría de emoción, pero yo no era una madre desesperada. Era una mujer que había aprendido a poner límites. No lo sé, mamá, susurró. Quizás solo quería un poco de consuelo. ¿Consuelo? Repetí. ¿De la misma mujer a la que ignoraste por años? A la que trataste como una obligación. Sentí la rabia subir por la garganta, pero me contuve. Respiré hondo. ¿Por qué? No quería volver a ser la mujer herida. Me duele, Camila. Me duele muchísimo. Pero no puedo hacer como si nada hubiera pasado. Lo sé, dijo, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, la vi quebrada. No la mujer fría que me pedía trámites por teléfono. No la madre perfecta de Instagram. Sino una hija frágil, perdida, triste. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaban los trinos de los pájaros y el zumbido de la calle al fondo. ¿Te puedo ofrecer una taza de café? Un poco de pan dulce. Escucharte un rato. ¿Y después? Preguntó. ¿Puedo quedarme unos días? Ahí estaba la prueba. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Abrirle las puertas de nuevo? ¿O protegerme de la herida? La respuesta no era fácil. Porque no era solo ella pidiendo ayuda. Era yo enfrentando mi propio límite. Me levanté. Fui hasta la ventana. Miré el árbol de bugambilia que tanto cuidaba. Las flores rosadas brillaban al sol. Eran mías. Como mi paz. Como todo lo que había construido sin ella. Volví a mirarla. Puedes quedarte esta noche, le dije. Pero mañana hablaremos con calma. ¿Y me vas a perdonar algún día? No sé, hija. El perdón no se exige. Se merece. Ella bajó la cabeza. Y yo, por primera vez, me sentí más madre que nunca. Porque no le di todo, le di lo justo. Y a veces, eso también es amor. Camila se quedó esa noche. Le di la cama del cuarto donde antes dormía mi madre y yo me fui al sillón con una cobija de lana. No por rencor, no por castigo. Simplemente, no estaba lista para compartir la misma habitación con tantos recuerdos. En el aire, la escuché suspirar varias veces durante la madrugada. Una parte de mí quería levantarse, entrar en el cuarto, acariciarle el cabello como cuando tenía fiebre de niña y decirle, aquí estoy, hijita. Pero no lo hice. Porque no se trata solo de estar, se trata de haber estado. Al día siguiente, me levanté temprano, preparé café y unos molletes con frijoles refritos. Cuando ella salió del cuarto, se notaba incómoda. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados. Se sentó en la mesa y murmuró, gracias, mamá, yo solo asentí. No quise llenar el espacio con palabras inútiles. Comimos en silencio. El pan crujía entre los dientes y el café soltaba vapor, pero nuestras miradas no se encontraban. Éramos dos mujeres llenas de heridas, tratando de no tocarse las cicatrices. Pasaron los días. Camila iba y venía del trabajo, dejaba a los niños en casa de una amiga, volvía tarde. No hablábamos mucho. Solo lo necesario.
pero la tensión flotaba en el ambiente como una nube espesa. A veces, la observaba desde la cocina mientras ella se sentaba a revisar papeles, o cuando colgaba la ropa en el patio. La veía y no la reconocía. Del todo. ¿Cuándo se convirtió en esa mujer tan dura? ¿Tan cerrada? ¿Dónde quedó la niña que me abrazaba sin razón? Una tarde, mientras tendíamos la ropa juntas, se le cayó una toalla. Al agacharse, se le escapó un quejido. ¿Te duele algo?, pregunté, sin pensar. Ella me miró. Supe que por un segundo pensó en mentirme, en decir que no pasaba nada. Pero bajó la cabeza y susurró: estoy cansada, mamá. Muy cansada. Lo sé, respondí. Se te nota hasta en el alma. Fue la primera vez que hablamos como dos mujeres reales, sin roles impuestos. Sin madre que da todo ni hija que exige todo. Solo dos mujeres, rotas. Esa noche, después de cenar, me pidió permiso para leer mi cuaderno. Aquel donde yo escribía cada noche mis pensamientos, mis emociones, mis pequeñas victorias. Dudé. Me dolía que supiera todo lo que había puesto ahí. Pero también quería que entendiera. Léelo si estás lista para saber lo que callé. Durante años, le dije, extendiéndole el cuaderno, se encerró en el cuarto y no salió por horas. Yo me quedé en la sala, bordando sin mirar la tela. Solo oyendo el tic-tac del reloj de pared y el vaivén del ventilador oxidado, cuando por fin salió, traía los ojos inundados. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano, despacio. No sabía todo eso, mamá. No sabía cuánto dolía, no respondí. Porque el dolor no se mide. Se vive. Fui una hija injusta. Egoísta. Mala. No digas eso, le dije, con un hilo de voz. Fuiste una hija perdida. Como muchas, Camila rompió en llanto. Hundió el rostro en mis piernas como cuando era niña y tenía pesadillas. Yo la abracé. Por primera vez en muchos años, la abracé sin juicio. Solo con compasión. Porque el rencor cansa, pero el perdón sana. ¿Tú crees que podemos empezar de nuevo?, preguntó, entre sollozos. No sé, hija. El tiempo no vuelve. Pero podemos hacer algo con lo que nos queda. Pasaron más días. Lentamente, empezamos a hablar más. Me contaba de sus hijos, de sus miedos, de sus fracasos. Yo le contaba de mis tardes solitarias, de las servilletas bordadas, de las pequeñas victorias. Y aunque la herida seguía ahí, sangrando despacito. Ya no era un abismo, era una cicatriz compartida. Una tarde, mientras tomábamos agua fresca de Jamaica, Camila me miró con seriedad. Quiero que vivas conmigo, mamá. Que vengas al departamento. Que estés con los niños. Que formes parte de nuestras vidas. Y ahí, el alma me tembló. Era lo que había soñado durante tanto tiempo. Pero ahora, yo no era la misma. Miré mis plantas, mis hilos, mis paredes con olor a hogar. Miré el cuaderno sobre la mesa, las servilletas tendidas, el sillón donde tejía. Y entendí algo, no quería volver a empezar desde ella.
Quería seguir desde mí. No, hija. Gracias. No. ¿Por qué? Sonreí. No con desprecio. Con amor. Con firmeza, porque por primera vez estoy en paz. Y mi paz no la cambio ni por el cariño más arrepentido del mundo. Ella no lo entendió del todo. Pero no discutió. Solo bajó la mirada. Entonces, ¿puedo venir a visitarte? Claro. Las puertas siempre estarán abiertas. Pero esta vez, yo decido quién cruza el umbral, y ahí, en ese momento, supe que había recuperado mi voz, asterisco asterisco después de aquella conversación en la que le dije a Camila que no me iría a vivir con ella, el ambiente se volvió distinto. No tenso, ni frío. Al contrario, más claro. Más honesto, por primera vez, mi hija empezaba a entender que yo no era su sombra, ni su costumbre, ni su deuda emocional. Era una mujer entera, con raíces en ese suelo que tanto me había costado nutrir. Los días siguientes fueron tranquilos. Camila ayudaba con los quehaceres, sin que yo lo pidiera. Me preguntaba por los nombres de mis plantas, me pedía que le enseñara a coser una puntada sencilla. No era perfecta, ni dulce como en los recuerdos que guardaba de su infancia. Pero algo había cambiado. Ya no era arrogante. Ya no miraba desde arriba. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, me dijo, «Mamá, nunca me imaginé que fueras tan fuerte». Solté una risita breve, siempre lo fui. Pero lo ocultaba debajo de la culpa y el cansancio. Como muchas mujeres, me miró con una mezcla de respeto y vergüenza. Entonces entendí que su distancia durante tantos años no era solo desinterés. Era ignorancia emocional. Nunca se tomó el tiempo de conocerme como mujer, como persona, y yo, por mucho tiempo, tampoco me permití mostrarle esa parte de mí, porque eso nos enseñaron, ¿no? A las madres de mi generación nos dijeron que amar era callar, ceder, sacrificarse. Que ser madre era desaparecer detrás de los hijos. Pero ahora sabía que eso era un error. Una noche, mientras bordaba a la luz de una lámpara vieja, Camila me trajo una taza de té. Lo preparé como te gusta, dijo. Lo recibí, sorprendida. No por el gesto en sí, sino porque era la primera vez en muchos años que ella hacía algo por mí sin esperar nada a cambio. Nos sentamos en silencio. A veces, las palabras sobran cuando el gesto es limpio. He pensado en cosas, me dijo, con la mirada clavada en sus manos. En cómo traté a la gente que me amó. En cómo confundí amor con obligación. En cuántas veces te necesité y te busqué solo para pedirte algo. No respondí. Solo dejé que hablara. Me duele, mamá. Me duele saber que fuiste más madre de lo que yo supe ser hija. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque quisiera oír eso, sino porque por fin lo oía. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. A veces una solo necesita eso, que le reconozcan el dolor. En ese momento me sentí ligera. Como si me quitaran de encima una manta de plomo que había llevado por años. Los días pasaron y Camila se fue a su departamento con los niños. Antes de irse, me abrazó fuerte. Me prometió que vendría a verme todas las semanas, que quería que los niños me conocieran más,
que no quería perder otra vez lo que aún podíamos construir. Yo no hice promesas. Solo le dije, haz lo que tu corazón te dicte. Pero esta vez, no me des falsas esperanzas. Mi alma ya no está para más. Silencios rotos, ella lo entendió. Lo vi en sus ojos. Las semanas siguientes fueron diferentes. Recibí fotos de mis nietos por mensaje. Me llamaron una vez para contarme que el mayor, Diego, había aprendido a leer. Otro día me mandaron una nota de voz donde el más pequeño, Matías, decía, «Te amo, abuelita». Yo lloré como si el cielo me hablara, y no porque soñara con ser la abuela perfecta, sino porque, por primera vez, alguien me nombraba sin dolor. Las reuniones con mis vecinas siguieron. Bordábamos servilletas, contábamos historias, nos reíamos de los achaques. Yo era parte de algo más grande, una red silenciosa de mujeres que habían sido invisibles por décadas y que ahora se miraban unas a otras con respeto. Una tarde, Rebeca, la misma joven que me encargó aquel vestido meses atrás, me preguntó si quería ayudar a enseñar costura en una escuelita del barrio. Son mujeres mayores, como usted, que quieren aprender algo nuevo. O quizás, simplemente, recordar quiénes eran. Dije que sí. Sin pensar mucho. Porque esa también era yo ahora, una mujer que decía que sí a las cosas que le hacían bien. La primera clase fue emocionante. Vi manos temblorosas, ojos brillantes, risas tímidas. Una de las alumnas, Leonor, me dijo, «Doña Josefina, usted tiene una forma de hablar que abraza», y me fui a casa con el alma llena. Un día, Camila vino con los niños. Me abrazó sin aviso. Los pequeños se metieron hasta la cocina y empezaron a abrir cajones, reír, correr como si esa casa también les perteneciera. Y en medio de ese alboroto dulce, entendí que mi historia no había terminado. Que todavía podía florecer, aún con raíces marcadas por la tristeza. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, todo a su alrededor empieza a transformarse. La vida volvió a tomar un ritmo distinto. No igual al de antes, no como cuando creía que tenía que ganarme el amor con sacrificios. Esta vez, el ritmo era mío. Cada mañana me levantaba temprano. Abría las ventanas para dejar entrar la luz. Preparaba mi café con canela y lo tomaba en silencio, viendo cómo los rayos doraban la pared del fondo. Ya no era una casa vacía. Era mi refugio. Mi nido. Mi conquista. Camila empezó a visitarme con más frecuencia. A veces venía sola, otras con los niños. Me ayudaba a regar las plantas, traía pan del mercado, se sentaba a bordar conmigo aunque apenas supiera sostener la aguja. Había algo diferente en sus gestos, humildad, ternura, paciencia. Una tarde, mientras pelábamos chícharos para la comida, me dijo, «A veces no sé cómo reparar todo lo que hice». Me quedé pensando un momento. Las palabras ya no dolían como antes. Ahora se quedaban en la superficie, como gotas de lluvia en una piel que aprendió a protegerse. «Quizá no se puede reparar todo», le respondí. «Pero sí se puede construir desde lo que queda», ella asintió. No insistió. Porque a veces el perdón no se dice, se vive. La escuelita de costura siguió creciendo. Mujeres de todas las edades venían los martes y jueves a aprender, compartir
Sanar. Porque sí, coser también es sanar. Es mirar con amor lo que está roto y tener la paciencia de recomponerlo con las propias manos. Una señora llamada Estela, que había perdido a su hijo en un accidente, me abrazó un día al final de la clase. Usted me devolvió las ganas de hacer algo. Pensé que ya no servía para nada. Yo la miré a los ojos, con esa firmeza suave que solo las mujeres con cicatrices conocemos. Todas servimos, Estela. Solo que el mundo nos hace creer que ya no. Pero usted me hizo creer otra vez. Me fui a casa esa tarde con el corazón latiendo distinto. No de nostalgia, sino de plenitud, porque por fin había entendido que mi historia, con todo su dolor, podía ser un faro para otras. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, sí, seguía con esa costumbre, decidí leer las primeras páginas. Las que había escrito en los días más oscuros, cuando Camila no me hablaba, cuando yo no quería ni salir de la cama, y lloré, pero no por tristeza. Lloré de orgullo. Porque aquella mujer rota que temblaba de soledad era la misma que ahora enseñaba a otras a hilvanar su valor. Me abracé a mí misma. Literalmente. Puse los brazos alrededor de mi cuerpo y me susurré, gracias, Josefina. Por no rendirte. Por elegirte, a veces, por la noche, cuando la casa se silencia y solo se escucha el grillo lejano o el viento moviendo las cortinas, la tristeza vuelve. No como antes. Ya no paraliza. Ahora llega como una visita breve, que se sienta en la orilla de la cama y me recuerda que el amor no siempre se recibe como una loda, y está bien, porque aprendí que también se puede vivir con la herida abierta. Siempre que una sepa cuidarla, vendarla, y no dejar que sangre sobre todo lo que toca. Camila sigue intentando. A veces tropieza. A veces dice cosas que duelen sin querer. Pero ahora yo tengo límites. Y ella los respeta. No somos madre e hija perfectas. Somos dos mujeres aprendiendo a quererse sin lastimarse. Un día, los niños me pidieron que les contara una historia antes de dormir. Estaban en mi casa, en una pijamada improvisada. Me senté entre ellos, uno a cada lado, y empecé a contar un cuento inventado. Un cuento de una mujer valiente, que vivía sola, y que un día decidió construir un puente en lugar de un muro. Cuando terminé, Diego me abrazó y dijo, Abue, tú eres esa señora del cuento, ¿verdad? Yo reí. Y con los ojos llenos de ternura, le respondí, sí, hijito. Creo que sí. En ese momento, entendí que mi historia no había sido en vano. Cada lágrima, cada noche en vela, cada silencio. Me había llevado hasta ahí, hasta ese sofá, con dos niños abrazándome, una hija mirándome desde la cocina con respeto, y una casa que ya no era un hueco sino un hogar, y aunque aún me doliera mirar algunas fotos antiguas, aunque todavía sintiera ese nudo en el estómago cada vez que alguien decía, mamá, en la calle. Yo ya no era una víctima, era una mujer de 68 años, con más vida por delante. Con dignidad. Con historia. Y sobre todo, con amor propio. Asterisco asterisco, la vida tiene esa costumbre curiosa de probarte justo cuando crees que todo está en calma. Como si quisieras saber si de verdad aprendiste, si tu fortaleza es real o solo una fachada. Eso fue exactamente lo que sentí aquella mañana de miércoles, cuando Camila llegó sin avisar, con el rostro tenso y los ojos apagados.
Estaba sola. Sin los niños, sin bolso, sin risa. ¿Qué pasó, hija? Pregunté apenas abrió la puerta. Se quedó de pie, como si no supiera si debía entrar. Pero luego caminó hasta la cocina y se sentó. Tenía el cuerpo encorvado, como si algo enorme la aplastara por dentro. Mauricio me está peleando la custodia, dijo sin rodeos. Me dijo que va a usar todo lo que pueda contra mí. Incluso que los niños pasan tiempo contigo, una mujer mayor, sin título, sin preparación. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé muda. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Logré decir. Camila respiró hondo. Evitaba mirarme a los ojos. Su abogado sugiere que sería mejor que dejáramos de vernos tan seguido por ahora. Hasta que el juicio termine. Silencio, un silencio que no era como los de antes, esos que se sienten como abandono. Este era diferente. Era el de una batalla interna, el de una decisión que cortaba más que cualquier palabra. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pregunté, clavándole la mirada. Camila titubeó. Bajó la cabeza. No quiero, mamá. De verdad no quiero. Pero tengo miedo. No puedo perderlos. No puedo, yo le interrumpí con un gesto. Me levanté de la mesa y fui hasta la ventana. Afuera. Los pájaros cantaban como si no pasara nada. El mundo seguía, implacable, como siempre. Entonces haz lo que tengas que hacer, hija. Mi voz sonó firme, aunque por dentro me temblaba el alma. Si crees que alejarte otra vez es lo mejor. Para ti y para ellos. Hazlo. Mamá se levantó, dio un paso hacia mí. Por favor, no te pongas así. Es solo un tiempo. La miré. No con rabia. Con una tristeza serena. La tristeza de quien ya vivió esto antes. ¿Sabes lo que significa? Solo un tiempo. ¿Para una madre como yo? Ella no respondió. Significa noches sin noticias. Fotos que no llegan. Días en los que una se pregunta si sigue viva en la memoria de los suyos. No va a ser igual, lo juro. No me jures nada, Camila. Ya no necesito promesas. Necesito paz. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y a mí también. Pero no dejé que cayeran. Porque ahora, yo sabía cómo sostenerme sin romperme. Me duele, hija. Me duele más de lo que puedo decirte. Pero no voy a suplicar. No más. No quiero que pienses que te estoy abandonando de nuevo. Ya lo hiciste una vez, le respondí. Y sobreviví. Esta vez también lo haré. Pero tú tendrás que vivir con eso. Ella se cubrió el rostro con las manos. Lloró. Lloró como no la había visto llorar nunca. Perdón, mamá. Perdón, me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. No para consolarla, sino para que supiera que mi amor seguía ahí, pero yo ya no era la misma. Esa noche no dormí. Me senté en mi silla, con la lámpara encendida, mirando mi cuaderno de tapas floreadas. No escribí. Solo pasé las hojas. Leí palabras de la Josefina que casi se rindió, de la que se sintió basura, sombra, olvido, y me abracé.
De nuevo. Porque esta vez, no era un acto simbólico. Era una declaración de lealtad a mí misma. Los días siguientes fueron duros. Camila. No vino más. Mandó un mensaje breve. Te amo, mamá. Esto no es un adiós. Es solo un paso necesario. Te lo explicaré todo pronto. Lo leí una vez. Luego otra. Luego borré el mensaje, no porque quisiera olvidar, sino porque no quería vivir. Esperando, volví a mis clases de costura. Mis alumnas me preguntaban si todo estaba bien. Yo decía que sí. Porque era cierto. Todo estaba en su lugar. Aunque el lugar doliera, Rebeca me invitó a participar en una feria de mujeres emprendedoras. Acepté. Preparé servilletas, fundas de cojines, caminos de mesa con bordados de flores y frases poderosas. Soy mi raíz. No me dejé caer. Mi amor no se suplica. Las vendí todas, y una señora, al leer una de las frases, me preguntó, ¿quién las escribe? Yo, pues tiene usted un alma valiente, señora, sonreí. No por orgullo. Por certeza. Porque era verdad. Un domingo, mientras regaba las plantas, vi una flor nueva abrirse. Una bugambilia blanca, entre las rosas. Nunca había florecido en ese color. Me quedé mirándola largo rato, y entendí, la vida siempre nos pondrá a prueba. Siempre nos arrancará algo. Pero si tenemos raíces fuertes, volveremos a florecer, y yo ya no era solo Josefina, la madre abandonada. Era Josefina. La mujer que eligió su paz sobre cualquier otra cosa, y eso, nadie me lo puede quitar. Aquel día amaneció gris. El cielo, nublado. El aire, espeso. Parecía que hasta el clima entendía que algo dentro de mí no estaba en su sitio. Habían pasado 3 semanas desde que Camila se alejó nuevamente, esta vez por razones legales. Por temor, por decisiones que no estaban enteramente en sus manos, pero que igual me arrancaron a los nietos de los brazos. Me había dicho que sería solo un tiempo. Que no dejaría de escribirme. Que vendría cuando pudiera. Pero los días pasaban como cuchillos lentos. Uno detrás del otro. Sin mensajes. Sin fotos. Sin noticias. Volví a mirar el celular cada noche antes de dormir. Algo que había jurado no volver a hacer. Volví a imaginar conversaciones. A repasar en mi mente todas las veces que dije, sí, cuando debía decir, basta. Me preguntaba en qué momento la vida me puso en la lista de lo descartable. Me dolía el cuerpo. Pero no de enfermedad. Me dolía el alma. Esa tarde, me senté en la cama con una caja de zapatos entre las manos. Dentro estaban las pocas fotos que conservaba de Camila cuando era niña. En una, ella vestía una bata de rayas celestes que yo misma le había cosido. Sonreía con la boca llena de papilla. En otra, estaba dormida sobre mi pecho, en la sala, mientras yo le cantaba bajito. Había una donde ambas salíamos en la feria del pueblo. Ella sostenía una muñeca de trapo. Yo la abrazaba por detrás, con los ojos llenos de vida. Toqué esas
Imágenes como si pudiera entrar en ellas. Como si pudiera advertirme desde el pasado, ten cuidado. Estás dando tanto que un día te vas a olvidar de ti. Y eso fue lo que pasó, dediqué mi vida entera a Camila. A sus pasos, a sus sueños, a su carrera, a sus hijos. Me olvidé de bailar, de enamorarme, de viajar. Nunca me quejé. Porque eso hacen las madres, ¿no? Aguantar. Sostener. Callar, pero, ¿quién sostiene a las madres? Esa noche, no pude cenar. Me envolví en una cobija en el sillón y dejé que las lágrimas salieran. Sin pudor. Sin contención. Como una niña herida, no lloraba solo por Camila. Lloraba por mí. Por mi madre. Por todas las mujeres que conozco que han sido fuertes hasta quebrarse. Lloraba por las veces que pedí ayuda en silencio y nadie la oyó. Recordé un día específico, cuando Camila tenía unos 8 años. Había llegado llorando de la escuela porque una compañerita se burló de su ropa. Yo la abracé, le dije que su valor no estaba en lo que vestía. Le lavé las lágrimas, le preparé arroz con leche y le canté una canción antigua que me cantaba. Mi madre, ¿quién hacía eso por mí ahora? Nadie. Y entonces, como una bofetada suave pero directa, me llegó un pensamiento que nunca me había atrevido a pronunciar. ¿Y si me muero un día de estos y nadie se da cuenta? No por dramatismo. No por deseo de morir. Sino por esa certeza cruda de que la vida sigue sin ti, incluso para quienes pariste. Me sentí una sombra. Una hoja seca a punto de caer. Por más que me había reconstruido, por más que había enseñado a otras, escrito en mi cuaderno, florecido en mis plantas, en el fondo seguía deseando que alguien me eligiera primero, y eso no había pasado. La escuelita de costura continuaba. Mis alumnas me admiraban. Las vecinas me respetaban. Pero nada llenaba ese agujero que deja el desamor de una hija. Esa noche, escribí algo distinto en mi cuaderno. Estoy cansada. Hoy no quiero ser fuerte. Hoy solo quiero que alguien me abrace sin pedirme que me recomponga. Cerré el cuaderno. Y apagué la luz. El silencio me rodeó como un velo. Y entonces pasó algo que no esperaba, un leve golpeteo en la puerta. Casi medianoche, me asusté. Nadie toca a esa hora. Me acerqué con cuidado. Miré por la cortina, era Camila, con los ojos hinchados. El cabello revuelto. Un gesto que mezclaba miedo, urgencia y algo más, algo como desesperación. Abrí sin decir nada, ella me abrazó fuerte. Se aferró a mi cuello como si temiera perderme. Como si por fin comprendiera algo que la vida le había estado gritando en silencio. Perdón, mamá. No pude más. No quiero seguir alejándome. No quiero perderte. ¿Y por qué has vuelto ahora? Porque me di cuenta de que sin ti también me rompo. No respondí de inmediato, solo la sostuve, y por primera vez en mucho tiempo, me dejé sostener también. Aquel abrazo de Camila, a medianoche, fue distinto a todos los que habíamos tenido en la vida. No tenía forma de disculpa, ni intención de borrar lo anterior. Era un abrazo de dos mujeres rotas, reconociéndose por fin en sus dolores y carencias. Lloramos. Las dos. En silencio,
como solo lloran las mujeres que han cargado con demasiado por demasiado tiempo. No hubo discursos largos. No hubo promesas eternas. Solo un gesto sincero, un cuerpo buscando refugio, y una madre que, aun herida, sabía abrirlos. Brazos, esa noche, dormimos juntas. Camila en su cama de niña, yo a su lado, como cuando tenía fiebre y no podía respirar. Y fue ahí, entre sueños rotos y memorias que no se pueden borrar, donde entendí que la vida no te devuelve lo que te quitaron. Pero a veces te da otra forma de empezar. Los días siguientes fueron más suaves. Camila venía con más frecuencia. Me preguntaba si necesitaba algo. Me ofrecía ayudar con las clases de costura, aunque no supiera ni enhebrar una aguja. Me escuchaba. Y eso era nuevo. Yo también cambié. Aprendí a no exigir lo que no pueden dar. A no quedarme esperando llamadas, fotos, disculpas. Porque entendí algo muy profundo: el amor no se ruega. Se ofrece. Y si no vuelve, una sigue de pie igual. Camila me dijo un día: mamá, no sé si alguna vez podré reparar todo el daño. No tienes que repararlo, le respondí. Solo no vuelvas a romper lo que con tanto esfuerzo reconstruí, y me entendió. Porque ya no hablábamos desde la herida, sino desde la verdad. Una tarde, mientras bordaba con las alumnas, una de ellas, Leonor, me preguntó: Doña Josefina, si pudiera hablar con la usted de hace 5 años, ¿qué le diría? Me quedé en silencio. Miré mis manos con arrugas, mis ojos llenos de caminos, y dije: le diría, vas a llorar mucho, pero vas a volver a sonreír. Te van a romper, pero también vas a aprender a coserte. Vas a perder cosas que creías indispensables. Y aún así, seguirás viva. Y fuerte. Y luminosa. Todas guardaron silencio. Y luego, una de ellas aplaudió. Y todas la siguieron, no porque yo fuera especial, sino porque en cada mujer sentada allí, había un pedazo de mí. Camila y yo seguimos caminando juntas. A veces más cerca. A veces con espacio. No todo es perfecto. No somos un cuento de hadas. Pero ahora, nos miramos sin máscaras. Y eso, para mí, ya es un milagro. Mis nietos me llaman. Me mandan dibujos. Me dicen que soy su abuelita fuerte. Y yo me lo creo. He vuelto a bailar en la cocina. A cantar mientras cocino arroz. A pintar macetas con colores ridículos. Porque ya no tengo miedo de hacer el ridículo. Tengo miedo de no vivir lo que me queda. Un domingo, mientras tomábamos agua fresca en la puerta, Camila me dijo: mamá, gracias por no rendirte. Y le respondí, sin pensarlo: me rendí muchas veces, hija. Solo que aprendí a levantarme con lo que me quedaba. Y con eso me bastó. Y ahora, si estás escuchando esto, quiero hablarte a ti, sí, a ti, mujer que tal vez llora en silencio. Que tal vez fue olvidada por los hijos. Que dio todo, y se quedó con las manos vacías. Te quiero decir que tu valor no se mide por el amor que recibes, sino por el que eres capaz de darte a ti misma. Que está bien cansarse. Que está bien llorar. Pero que no te quedes tirada.
Porque tú también puedes levantarte con lo que te queda, así como yo, y ahora, te pregunto desde el fondo de mi alma, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que actué bien? Si te pasara algo así, ¿te romperías o te reconstruirías? Te leo en los comentarios. Di gracias. Gracias por escucharme con el corazón, porque yo ya no soy la que calla. Yo soy la que cuenta, la que borda, la que vive, y esta es mi historia. Pero podría ser la tuya.